Batzarkideok, egun on guztioi. Hoy debatimos la toma en consideración de 5 proposiciones presentadas por Elkarrekin Araba para modificar las normas forales reguladoras del IRPF, el impuesto de sociedades, el impuesto de patrimonio, el impuesto sobre actividades del juego, así como el tributo sobre el juego. Desde H. Bildu ya adelantamos que vamos a votar a favor de la toma en consideración de todas estas proposiciones porque, como siempre hemos defendido, este sería el primer paso para que los diferentes grupos junteros presentes en esta Cámara podamos, a través de enmiendas, presentar diferentes enmiendas para debatirlas en una posterior Comisión de Hacienda y así abrir el camino para que cada partido político pueda poner encima de la mesa cuál es la propuesta que tiene en materia de fiscalidad. Pero aún, a pesar de haber cambiado de año, hay cosas que no cambian y hoy, como viene siendo habitual a lo largo de lo que llevamos de legislatura, en el ámbito de la fiscalidad, este debate se va a finiquitar hoy. Desde H. Bildu entendemos que para el desarrollo de un pueblo es básico contar con un sistema financiero y fiscal adecuado y para ello podemos dar pasos adelante en el ejercicio de nuestras actuales competencias. La fiscalidad es básica para sostener las políticas públicas. Tal y como planteábamos en la presentación de la tasa COVID, que la presentamos en esta Cámara hace mes y medio aproximadamente y que también fue rechazada por la mayoría de esta Cámara, las importantes necesidades sociales y económicas derivadas de la pandemia COVID-19 han generado la necesidad de movilizar una gran cantidad de recursos públicos y privados en un contexto de caída de ingresos fiscales sin precedentes en la historia reciente. Las necesidades de gasto público no se corresponden, ni se han correspondido, ni siguen correspondiéndose con los ingresos fiscales previstos. Creemos que, viendo la situación en la que estamos padeciendo, es más que necesario avanzar hacia otro modelo de fiscalidad, una fiscalidad igualitaria, progresiva y equitativa. Un cambio de 180 grados en el modelo fiscal que la actualidad está aplicando. Un giro por medio del cual se ponga de manifiesto la necesidad de otro modelo fiscal que alivie a las clases medias y trabajadoras y ponga el peso en las grandes empresas y fortunas, incrementándoles los impuestos a las rentas más altas, a los que disponen de una mejor capacidad económica y a las empresas con beneficios. Y repito, empresas con beneficios, no a todas las empresas, solamente a aquellas empresas que actualmente tengan beneficios y así poder paliar en gran medida que el peso recaudatorio recaiga sobre las espaldas de la clase trabajadora. Centrándome en las proposiciones que se han presentado por parte del Elkarrekin Araba, voy a dividir los 5 asuntos en 2 bloques. Por un lado, el primer bloque, que incluiría las modificaciones propuestas en el IRPF, impuesto de sociedades y el patrimonio, y por el otro bloque, que sería el referente al juego. En cuanto al primer bloque, es decir, las modificaciones que se proponen con respecto a los impuestos de los cuales tenemos competencia foral, sí, no me voy a detener mucho en todas las modificaciones que se han propuesto porque ya los han explicado los proponentes de las mismas, pero sí que podríamos coincidir en muchas de las que se han propuesto, ¿no? En el IRPF, pues la equiparación de la base general y la de ahorro, el incremento de los tipos de gravamen y las tasas de retenciones, en el impuesto de sociedades el incremento de los tipos de gravamen, incremento de la cuota efectiva mínima, impuesto de patrimonio, lo que es la eliminación de las determinadas exenciones, el escudo fiscal, reducción aplicable al imponible. Es decir, se plantean medidas encaminadas a hacer desaparecer las grandes desigualdades sociales que en estos momentos hay y que estamos padeciendo. En estos casos, como digo, muchas de las modificaciones recogidas en las iniciativas van en el mismo sentido, en la misma dirección de lo que siempre hemos defendido desde H. Bildu, aunque en algunas de ellas podemos discrepar o podemos no estar de acuerdo, pero sí que no vamos a obtener esa oportunidad en la siguiente fase, que sería la de presentación de enmiendas, pues para que podríamos presentar nuestras iniciativas y poder llegar a un punto de acuerdo en algunas de ellas, pero bueno, viendo lo que el resultado de esta toma en consideración, pues se va a quedar el debate hoy. En definitiva, lo que se plantean son modificaciones por medio de las cuales pues aquellos contribuyentes que se han visto menos afectados o perjudicados por esta crisis económica, pues al final sean los que contribuyan en mayor proporción para hacer frente a la caída de la recaudación y a su vez pues se permitan avanzar hacia un modelo fiscal más justo, solidario, sobre todo solidario y redistributivo en un momento, como digo, en que la situación de pandemia ha puesto de manifiesto que hace falta un cambio de modelo estructural y un cambio también en el ámbito de la fiscalidad. Con respecto al segundo bloque, el referente al juego y a los impuestos que lo regulan, el tributo sobre el juego y el impuesto sobre la actividad de juego, en ambas proposiciones el grupo proponente, entre otras cuestiones, pues plantea incrementar los tipos de gravamen. Desde nuestro grupo pues compartimos la finalidad que se busca con estas modificaciones, combatir la ludopatía y atajar el acceso al juego. Como ya expusimos en el debate de la moción de la iniciativa que se presentó en esta Cámara a finales de noviembre del 2019,
sobre esta misma materia, y a día de hoy pues nos seguimos reafirmando, ¿no? Con lo que se dijo en ese momento, en ese debate por parte de mi compañero Xavier Baldor, es que desde luego las instituciones debemos hacer una profunda autocrítica con respecto al tema del juego. Creemos que cada institución debe asumir responsabilidades y esto es imprescindible, desde luego, para abordar este tema. Somos muy conscientes de que el problema se ha extendido, se ha vuelto totalmente transversal y ante esta lacra pues está costando dar una respuesta clara y contundente, ¿no? Desde H. Bildu estamos convencidas de que a la hora de buscar soluciones tenemos que ir a la raíz del problema, ¿no? Y para ello, pues desde estas Juntas Generales pues debemos aplicar las medidas que estén dentro de nuestro marco competencial para limitar al máximo esta lacra del juego, ¿no? Y en este caso pues entraría la fiscalidad, ¿no? Y la posibilidad que, como plantea el Carrequín Araba, de atajar mediante el incremento de los tipos de gravamen las actividades que están provocando un aumento de la ludopatía, especialmente entre las personas más jóvenes y los sectores más vulnerables y precarizados. En su día ya dijimos que desde H. Bildu, con respecto a este tema del juego, creíamos que era imprescindible explorar las posibilidades de aumentar las cargas y presiones fiscales a aquellas empresas que se estaban enriqueciendo con el juego y que generan problemas en la salud pública. Esta posibilidad la tenemos hoy encima de la mesa, pero por desgracia se va a terminar en este debate. El Gobierno foral ha presentado criterio contrario a las 5 proposiciones, entendiendo que debe ser, entre otros los argumentos que esgrimen los informes, que tiene que ser el órgano de coordinación tributaria quien analice estas medidas, ya que afectan a elementos sustanciales de los impuestos y tienen que estar armonizados fiscalmente. Sobre este tema, sobre que sea el órgano de coordinación tributaria, hay una moción que está encima de la mesa propuesta por mi grupo, por EH Bildu, que se debatirá próximamente en esta Cámara, pero bueno, me imagino que ya sé, sin adelantarme, cuál puede ser el resultado de esa iniciativa. Para ir terminando, pues este debate se termina hoy, como he venido diciendo a lo largo de todo mi discurso, porque los 3 partidos políticos que acordaron las modificaciones fiscales de 2017, el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Popular y PSOE, van a votar en contra. Y van a votar en contra por diferentes argumentos que se han oído. Todavía falta por hablar el Partido Nacionalista Vasco, pero bueno, por diferentes motivos, pero que, entre otras cuestiones, también uno de los argumentos que se escriben dentro de los informes emitidos por el Gobierno foral es que no procede en estos momentos. Desde luego, desde nuestro punto de vista, es otra oportunidad perdida. Termino como he empezado, ¿no? Vamos a votar a favor de la toma en consideración de todas estas proposiciones, porque, como siempre hemos defendido, esto no puede ser el debate del sí o no, debería de convertirse en el primer paso para que podamos aportar todos, podamos llegar a puntos de encuentro en aquellas cuestiones en las que podamos llegar, en otras no, pero desde luego es otra oportunidad perdida y al final siempre vamos a quedar al amparo de que sea el Gobierno foral el que determine cuándo es el momento, sobre qué podemos hablar y por qué tenemos que hablar, y a partir de lo demás, pues ya quedaría a instancias de presentar otro tipo de estas proposiciones que, si siguen el mismo recorrido de lo que están siguiendo hasta ahora, pues ya sabemos cuál es, sería el no. Sin más, eskerrik asko. Mila esker, Martínez.